Bienvenidos a Alerta Conflicto, noticias urgentes desde el Medio Oriente esta tarde. Tropas de Estados Unidos evacúan bases en Qatar y Bahrein en este momento crítico. Aviones de transporte despegan de hangares militares en medio de la oscuridad total. Reportamos un movimiento militar inusual mientras el personal abandona la zona hoy. Puestos de control militares lucen vacíos bajo un cielo gris y cargado de tensión. Medios occidentales llaman a esto una relocalización estratégica para ocultar la presión. Imágenes de visión nocturna muestran convoyes moviéndose hacia nuevas ubicaciones. El presidente de Estados Unidos enfrenta críticas por el fallido plan de dominio aéreo. El riesgo de ataques con misiles iraníes ha forzado este repliegue táctico urgente. Misiles iraníes permanecen listos en lanzaderas móviles en el desierto profundo. Hangares abandonados en Bahrein muestran signos de una partida apresurada y silenciosa. Reportes de inteligencia sugieren que los sistemas de alerta ahora están ciegos. Estática en pantallas de radar simboliza la estrategia de cegado del comando rival. Fuentes en Jordania confirman el paso de personal militar hacia bases más seguras. La prensa local en la región describe la situación como una fuga épica del ejército. Satélites militares rusos monitorean cada movimiento de las tropas en el Golfo. Soldados cargan suministros en un avión de transporte bajo la luz de la luna llena. El Medio Oriente no veía un repliegue estadounidense de tal magnitud en décadas. Gobiernos aliados en la zona temen quedar expuestos tras la partida de las tropas. Siga con Alerta Conflicto para obtener el análisis más detallado de este conflicto. La cooperación entre el mando iraní y el líder ruso ha permitido cegar los radares. Sistemas de guerra electrónica interfieren con la señal de alerta temprana hoy. Las bases militares quedan vulnerables ante el avance de los drones de ataque. La inteligencia extranjera brinda datos precisos sobre las posiciones en el Golfo. Los drones Shahed sobrevuelan el espacio aéreo sin ser detectados por el mando. Tropas en Siria y Jordania se mantienen en máxima alerta ante posibles impactos. El repliegue táctico es una respuesta directa a la pérdida del control aéreo hoy. Expertos señalan que la tecnología enemiga ha superado los escudos defensivos. Cada movimiento estadounidense es monitoreado por satélites de grado militar. El mando estadounidense intenta ocultar la gravedad de las fallas en su defensa. La reubicación estratégica busca evitar una catástrofe mayor en las bases hoy. Las fuerzas enemigas utilizan interferencias para saturar los canales aliados. Unidades extranjeras abandonan posiciones que antes eran consideradas muy seguras. Los radares de alerta temprana en Kuwait han sido desactivados por interferencia. La lluvia de drones continúa saturando los escudos antiaéreos en toda la región. El desgaste militar obliga a replantear toda la presencia norteamericana aquí. El suministro de inteligencia desde el Kremlin fortalece el contraataque rival.
Analistas afirman que los sistemas estadounidenses están actualmente inoperativos. La seguridad de las tropas está en riesgo por la falta de información estratégica. Por favor, suscríbete a Alerta Conflicto para más noticias sobre esta crisis hoy. El régimen en Teherán rechaza tajantemente cualquier propuesta de cese al fuego hoy. El alto mandatario se encuentra atrapado en su propio juego estratégico. Los intermediarios de la Casa Blanca fracasan en sus intentos de mediación en Omán. Irán asegura que las treguas anteriores solo sirvieron para el rearme de sus rivales. El mando político iraní exige el fin permanente de la agresión antes de dialogar. La falta de un plan secundario deja a la administración actual sin respuestas claras. Diplomáticos occidentales expresan frustración por la nula disposición al acuerdo. La desconfianza mutua impide cualquier avance en las mesas de negociación secreta. El contraataque iraní es una estrategia de desgaste diseñada con precisión externa. Líderes extranjeros observan el fracaso de la diplomacia tradicional en la región. El tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz se encuentra prácticamente en cero hoy. El 20% del petróleo mundial está paralizado por el asedio en la zona. La producción de crudo en Kuwait ha caído de 4 millones a menos de 2 hoy. Qatar detiene sus envíos de gas licuado, dejando a Europa en una situación crítica. El sabotaje a las líneas de suministro aumenta la dependencia del gas americano. Las empresas aseguradoras retiran la cobertura a los buques que cruzan el estrecho. La verdadera arma económica del régimen es la parálisis total del comercio marítimo. El aumento en el costo de energía genera una inflación galopante en todo el planeta. Los precios de los alimentos básicos suben drásticamente por el alto costo del crudo. El mando estadounidense intenta minimizar el impacto económico de esta crisis total. Un reconocido líder político es captado usando una gorra de campaña en una ceremonia fúnebre. La prensa critica la falta de sensibilidad ante los restos de los soldados caídos en combate. Se utilizan imágenes de archivo para encubrir la llegada de ataúdes a territorio aliado hoy. Familiares de los militares exigen absoluta transparencia y respeto en los actos oficiales. Un influyente senador republicano afirma que la guerra generará una gran bonanza económica. Estados Unidos busca controlar el 30% de las reservas de petróleo mundial hoy. El despliegue militar se enfoca en asegurar los pozos petroleros estratégicos en el Golfo. Protestas masivas estallan en diversas ciudades contra el objetivo económico del conflicto. El mando afirma que la liberación de las naciones oprimidas justifica todas las bajas hoy. Críticos señalan que el interés real es el saqueo de recursos energéticos y petroleros. El mandatario asegura en una entrevista reciente que no le preocupa el riesgo de ataques. Misiles balísticos cruzan el cielo, mientras la cadena de suministro de energía se tambalea. La inflación por el alza del crudo impacta severamente el costo de vida de muchas personas. Analistas proyectan un aumento histórico en el índice de precios al consumidor muy pronto.
La desconexión con la realidad de las autoridades genera indignación en la opinión pública. El conflicto toma un giro cruel, con ataques directos a las plantas purificadoras de agua. Misiles aliados impactan en instalaciones desalinizadoras clave situadas en suelo iraní. Miles de civiles se quedan sin acceso a agua potable debido a los bombardeos estratégicos. La población de Teherán enfrenta una crisis humanitaria severa por la falta de agua hoy. Por favor, dale me gusta a Alerta Conflicto para apoyar el periodismo independiente hoy. Irán responde bombardeando las plantas desalinizadoras en Bahrein como represalia directa hoy. El suministro de agua potable en el Golfo se convierte en el nuevo objetivo militar hoy. Si Teherán se queda sin agua, el Golfo Pérsico también enfrentará la misma tragedia hoy. Las naciones árabes aliadas temen por la seguridad de su infraestructura vital básica. Reportes dolorosos denuncian una grave emergencia en una escuela infantil con necesidad de evacuación urgente hoy. Un severo incidente desató un gran incendio en una zona residencial de la capital, movilizando rápidamente a los equipos de rescate. El mando estadounidense niega su responsabilidad y califica el hecho como un autogolpe. El presidente estadounidense asegura que el misil causante fue lanzado por el propio rival. La propaganda de guerra intenta ocultar la realidad de las víctimas civiles en el terreno. La indignación crece ante el uso de menores como escudos o distractores en los ataques. Cientos de soldados estadounidenses son evacuados de Qatar ante el riesgo de más misiles. Aviones de transporte despegan continuamente de Kuwait en una operación de fuga masiva. Los observadores internacionales califican este repliegue como una huida épica del mando. La retirada silenciosa de las tropas genera un vacío de poder preocupante en la región. El plan de superioridad aérea falló y el mando actual no tiene una estrategia de salida. Las líneas de suministro aliadas se tambalean bajo la presión del contraataque iraní. El presidente estadounidense pierde el control del tablero mientras la tensión aumenta hoy. La administración busca maquillar la evacuación llamándola reubicación estratégica hoy. Suscríbete a Alerta Conflicto para entender la verdad detrás de esta evacuación militar. Irán aprovecha la debilidad logística para golpear donde más le duele a Occidente hoy. El precio del combustible se dispara mientras las refinerías arden en el horizonte hoy. Ni los Estados Unidos ni Irán parecen estar ganando esta guerra de desgaste total hoy. Es un conflicto donde todos pierden y la economía global se hunde rápidamente ahora. El presidente de Estados Unidos teme el impacto político de estas bajas constantes hoy. Se busca ocultar la llegada de ataúdes para evitar el colapso de la opinión pública hoy. El mando estadounidense improvisa respuestas sin un plan de escape viable en la zona. La lluvia tóxica cae sobre las ciudades iraníes como símbolo de un escenario apocalíptico. Los aliados árabes sudan frío al ver sus propias infraestructuras bajo ataque constante. El control del tablero se desvanece, mientras las tropas huyen en silencio del conflicto. Expertos militares advierten que esta operación pasará a la historia como un gran error. La paz en el Medio Oriente parece un objetivo inalcanzable bajo el fuego cruzado hoy.
Siga la señal de Alerta Conflicto para más reportes especiales sobre este frente bélico. Muchas gracias por su sintonía en este boletín de emergencia desde el corazón del caos. Manténganse informados y seguros mientras el mundo observa el desenlace de esta guerra.